vaca roja, entre otros temas. Este secreto que ni aún Shlomo, el hombre más sabio que ha existido, nos cuenta que indagó, quiso ser muy sabio, pero ni él mismo entendió este secreto o este mandamiento que el Creador le otorga a Moshe, o que le dice que haga Moshe. Este secreto es acerca de la vaca roja que se encuentra en la Parashá Jucat. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Gracias también por apoyar en reenviar estas enseñanzas, este pequeño compartimiento, para que así podamos crecer más en el entendimiento de la palabra. Bienvenidos entonces a la Parashá Jucat. Y veamos nuestros datos. Ahí tenemos el libro de Números, capítulo 19:1 al 22:1. El libro de los jueces, muy interesante el libro de los jueces, 11:1 al 33, nos habla del juez Jefté, un juez por demás, pues no de muy buena reputación, que en base a que Moshe quiere cruzar hacia el a Jericó, tiene una pelea ahí con Moab y Amón. Posteriormente esta rencilla sigue a pesar de 300 años y Jefté va a pelear contra el rey. Y bueno, Jefté al último hace una promesa que si el Creador le da la victoria, consigue el triunfo sobre estos reyes. Entonces él dedicaría a lo primero que encontrara al llegar a su casa, y en este caso fue a su hija. Pero muy interesante este tema. Tenemos, los Hebreos 9, 11, 28, lo que es el Cohen Gadol. Los temas: la vaca roja, el primero de los temas; la muerte de Mirjam. Recordemos que ya como que es un salto. La parashá pasada nos habla de la situación de los espías, de que se quejaron porque no tenían carne, y que se quejaron porque en la tierra de Israel pues había gigantes. Pero en esta parashá como que da un salto aproximadamente de 38 años. Aquí ya están muy cerca, 2 años, año y medio, para entrar a la tierra de Canaán. Ya pasaron toda la trayectoria, ya dieron vueltas todo alrededor del desierto, y aquí ya estaban a punto de entrar. Bueno, en este recorrido que no entraron porque el rey no los dejó entrar, aquí muere Miriam. Nos dice que el pozo de agua se secó, y viene otra rencilla, y viene otra discusión, se le llama ahí Meribá, el lugar de la discusión o de las rencillas, cuando le dicen a Moshe que le habla a la roca y que ésta dará agua, y Moshe pues la golpea. Ahí es un error grande, entre comillas, que nos registra el escrito. Aquí precisamente el agua de la roca, Edom no deja cruzar. Después de pelean con los reyes, viene o ya los está esperando Amalek. Bueno, muy interesante la batalla con Sihón. Pero nosotros entremos a este tema. Nos dice el escrito que Yahweh se dirige a Moshe y a Aarón y les dijo: yo Yahweh, así nos lo dice en español, lo vamos a leer en hebreo también. Yo Yahweh doy esta orden: diles a los israelitas que te traigan una vaca de pelo rojizo, que no tenga ningún defecto, y a la que nunca antes le hayan puesto el yugo. En el hebreo varía un poquito si fuese traducido. Vaidaber Yahweh, dijo Yahweh al Moshe ve al Aharón, a Moisés y a Aarón, lemor, diciéndoles: So Jucat HaTorah. Este es el secreto de la Torah. Acá en español nos dice otra cosa, dice: yo doy esta orden. Y aquí nos dice: So Jucat HaTorah. Es Jucat es de la palabra Juk, donde Juk son los mandamientos que no se entienden racionalmente. Con nuestro intelecto, con nuestras conexiones o nuestro supuesto conocimiento cotidiano, normal, básico, no podemos conectar las cosas. Y ya lo que meditó, Shlomo, dice: Sod Jucat HaTorah. Asher Sidba Yahweh lemor. Este es el mandamiento de Yahweh diciéndoles: Daber al Bnei Israel, dile a los hijos de Israel, Vaihu Eleija para Aduma, que te traigan una para Aduma, Temimá, perfecta. Asher Aim Badmut, que no, sin defecto. Asher Lo Elaja, que no haya tenido, pues, nada sobre ella. Así lo traduciría. Tomando en cuenta entonces la palabra Jud, que es algo inentendible, irracional,
pero que esto pues tiene un concepto que ver muy cercano al Mesías, porque no se entiende. De hecho, el Mesías, o la venida del Mesías, o su llegada hace tiempo, racionalmente no lo podemos digerir. Porque entonces podríamos hacer, el creador vino, ¿quién es el que vino? Y empezamos a echar nuestro intelecto a volar, aunado a nuestro conocimiento, que conocimiento pues hasta cierto punto obsoleto, puesto por un cuadro de personas que así dirigen el sistema. Tienes que aprender estas cosas, tienes que leer estos filósofos, tienes que leer esta literatura, y nos van condicionando. Entonces, querer entender este hook, que es un secreto, que es algo que con el intelecto no se entiende, poder darle forma es un tanto difícil. Y así, precisamente, fue como lo tomó el profeta Shlomo. El profeta Shlomo dice: Kol Sod Nesiti Bekogma. Dice, yo era muy sabio. Aquí dice, Kol Sod, todo Nesiti Bekogma. Todo lo pude hacer con sabiduría, lo pude palpar con sabiduría o extraerlo. Dice, Amarti Jajokma. Me había puesto a ser sabio. Vejí Rajukat Mimeni, dice, pero esto estaba fuera de mi alcance. Maejí Rejuká Mimeni, pero esto acerca de la vaca roja estaba fuera de mi alcance. No podía entender por qué el Creador, si ya había ordenado los sacrificios que se iban a realizar para perdón de los pecados, no alcanzo a entender por qué pide este nuevo sacrificio. Pero este nuevo sacrificio no era constante, era esporádico. Y esporádico en el concepto del proceso que se iba a hacer en este sacrificio. Que trajeran una vaca roja. Más adelante les da las instrucciones que la van a quemar y que van a guardar las cenizas. Pero que esta va a ser quemada o sacrificada, quemada y sacrificada, fuera del campamento, cosa contraria a lo que ya se les había ordenado, que todos los sacrificios deberían de ser dentro de la parte del Mishkan, el llamado atrio, ahí donde estaba la mesa de los sacrificios. Hasta lo prohíbe. Ningún sacrificio se hará fuera de la parte del templo, de la parte del Mishkan. Pero aquí les dice, no. Esta que va a purificar, esta la van a hacer fuera del templo. Y dice Shlomo, pues la verdad, esto está fuera de mi alcance. ¿Y por qué por qué se refiere en los escritos que Shlomo señala esto? Que este mandamiento no lo encontraba razonable, pero ni aún con su Jokma. Jokma no es otra cosa que él estaba muy apegado, muy conectado precisamente con esa sefirá de Jokma. No era sabiduría como la que podemos entender nosotros. Recordemos que Shlomo no fue a una escuela, digámoslo, acá en la tierra no había, pero no hubiese ido, no fue un titulado, no fue un licenciado, no fue un ingeniero. Era una conciencia superior y era una sabiduría superior, pero ni aún con esa sabiduría superior Shlomo pudo entender qué era esto. Y nos damos cuenta por el escrito en hebreo que lo dice. Yehi Rejukat. Esto está fuera de mi alcance. Bueno, esta palabra, Yehi Rejukat, tiene la misma numeración de la palabra para Adumá. Refiriéndose entonces, o si intercalásemos esta palabra para Adumá en lugar de Yehi Rejukat, diría: todo esto lo examiné con sabiduría, pues me había propuesto ser sabio. Pero acerca de la Paradumá, esto está fuera de mi alcance. Bueno, lo sustituimos porque nos dice que una palabra que tenga la misma numeración es similar y tiene prácticamente la misma proyección. Pero hay algo importante también. ¿Por qué no lo entendió aquí en esta tierra Shlomo, ni aún con ese tipo de sabiduría que él tenía, que le dijo el Creador? Recordemos de dónde obtuvo esa
sabiduría. El Creador le dijo que le pidiera lo que fuera. Y dijo, no quiero nada más que ser sabio, sabiduría. O sea, le dijo, quiero estar conectado siempre con tu ayuda. Y le dijo el Creador, la tendrás. De ahí es que fue el hombre más sabio, con la sabiduría superior, le vuelvo a repetir. Pero él quería entender, aún con esa sabiduría, acerca de este concepto o del sacrificio de la vaca roja. Pero si nosotros, ¿por qué no lo entendió? Por esto, si nosotros cambiásemos los números, su orden, que es una de las maneras que nos permite los escritos trabajar con las letras, con los números, con los cambios de letras, con los cambios de números, por supuesto, y entonces nos deja saber muchas cosas. Es muy amplio el concepto para aprender la Torah, muy amplio. En un idioma normal no nos daría tanta opción. Por ejemplo, aquí en el escrito, yo, Yahweh, doy esta orden. En cuanto que acá se pueden manejar las letras, ya sea por palabra, por número, por sonido, por lo que sea. Pero vemos nosotros aquí, si cambiamos este 3:41 y lo movemos nada más, el 1 en medio del 4, entonces es 3:14. Y este 3:14 hace mucha referencia a otro 3:14. Otro 3:14 que, bueno, precisamente es la cita de Éxodo 3:14. ¿Qué es Éxodo 3:14? Bueno, es cuando Moshe tiene esa visión de la zarza y le pregunta al Creador, ¿cuál es tu nombre? Y precisamente le da ese número en el 3:14. Dice, en el capítulo 3, verso 14, 15 y 16, le dice, ¿cuál es tu nombre? Le dice Ani, bueno, Agya Asher Agya, que le traducen como yo soy el que yo soy. Agya Asher Agya. Pero a ver, ese nombre es el que rige en el árbol de la vida, el más alto. Prácticamente la Ein Sof, o el todo, o el infinito. Bueno, este 3:14 nosotros lo reconocemos un poco por las matemáticas que se ha aprendido, que para sacar el diámetro de un círculo se necesita precisamente esta fórmula. 3.141516 y el infinito. Y Shlomo conocía bien este número, el 3:14, porque cuando hace el templo, él hace los lavacros, los altares de bronce para lavar, son redondos, y para sacar ese círculo tuvo que utilizar esta fórmula, que se le dice en griego el pi, que en hebreo es pef. Bueno, a este nivel de universo, de cosmos, estaba este gran secreto de la vaca roja. Por eso dice Shlomo, pues la verdad se me dificulta. No puedo obtener esa sabiduría de lo alto. Esto viene de lo alto. Por eso esto se llama Sod Hukat HaTorah. Este es el gran secreto de la Torah. Entonces Shlomo no pudo ni definir. Moshe al final de su muerte sí pudo definirlo, pero bueno, no lo pudo comunicar que era la vaca roja. Pero vamos a ver aquí las instrucciones. Como le mencioné anteriormente, aquí estaba el altar de los sacrificios y aquí se llevaban a cabo todos los sacrificios. Aquí está las aguas de purificación, el lavacro, lo que yo le decía, que este era redondo, que cuando Shlomo pues fabrica el templo, lo dimensionó e hizo pues uno extenso, usando precisamente la circunferencia o la fórmula para dimensionar esto de una manera exacta, usando el 3:14, lo que acabamos de explicar. Yahweh se dirige a Moshe y le dice, doy esta orden, bueno, que traigan una vaca roja perfecta. Pero después le dice, se le entregarán al sacerdote o al Cohen Eleazar, que este es el hijo de Aarón, y él la sacará fuera del campamento y ordenará que la maten en su presencia. Hace un momento yo le comenté que aún en el Mishkan y en el templo estaba prohibido hacer algún sacrificio fuera de este campamento. O sea, todo era aquí. Y de aquí se recogía la sangre del sacrificio y el Cohen Gadol se iba a este lugar que estaba dividido aquí en 3 partes. Bueno, en 2 partes el lugar. Este se llamaría el atrio, como se le llama. Este es el lugar santo hasta aquí.
y aquí sería el lugar Kadosh HaKadoshim, que es lo que se encontraba aquí, el arca. Bueno, el arca con los dos querubín encontrados. Bueno, el Kohen Gadol, al recibir la sangre en esta parte, la llevaba en un recipiente y la metía acá, que era entonces cuando se pedía o se perdonaba los pecados del pueblo que hubiese cometido en aquella época. Contrario a estos sacrificios, que son prohibidos sacarlos, estaba prohibido hacerlo dentro. De la vaca roja sí lo haría fuera del campamento. Y entonces es lo que no pudo entender ni Moshe, bueno, al final de su vida lo entendió, pero ni el rey Salomón lo pudo entender. ¿Por qué? ¿Por qué nos prohíbe sacar los sacrificios y después nos dices que que es para limpiar, para perfeccionar, para todo aquel que haya tocado un muerto, que es otra cosa, pero todo aquel que haya tocado un muerto, bueno, quedará puro. Y el que rocíe estas cenizas con agua quedará impuro. Es raro, no lo entendí. Pero vamos a ver el proceso del sacrificio que se hacía con esta vaca roja. Nos dice, esto es la Mishnah, en el tratado de Para, capítulo 3 y 4. Lo puede buscar ahí. Aquí está, Mishnah Para 3, 4 y también el capítulo 4. Nos dice la Mishnah que deberían de haber 10 vacas rojas, que a la caída del segundo templo, hace aproximadamente 2000 años, habían hecho sacrificio de 9 vacas rojas, de una manera literal. Y nos dice también que la última vaca roja, bueno, la iba a traer el Mesías. Y déjeme decirle entonces que de una manera lineal todavía se busca la vaca roja, porque no entendieron, o no se entendió, o no se entiende lo que sean los tiempos. ¿Qué significaba? Lo mismo que Shlomo no entendió que era la vaca roja. Y aquí nos dice, Moshe preparó la primera, o sea, la primera vaca, de acuerdo a la lectura que estamos leyendo. Esdras preparó la segunda. ¿Quién es Esdras y en qué tiempo es Esdras? Bueno, la primera vaca las cenizas de la vaca les duró bastante tiempo. Estamos hablando aquí antes de la entrada a la tierra de Canaán. Después se entran a Canaán. Y aproximadamente eso pasó como 400 años, 380 a 400 años, donde el Mishkan estuvo en las colinas de Shiloh, allí a un lado de Samaria. Bueno, David transporta el Mishkan y el arca hacia la parte central del país, en Israel, que es Jerusalén. Todo el ritual que hizo, los Kohanim se vistieron y todo, pero eso pasó un transcurso de 380 a 400 años, y tenía las cenizas. Bueno, todo esto se hizo el templo duró 410 años, el primer templo, hasta que fue barrido por los babilonios. 400 años, o 380 o 400 años, desde que se hace la primera. Esdras hace la segunda, después de que se derriba el templo, cuando son exiliados a Babilonia. Bueno, prácticamente 800 años, porque el templo duró 410 años y fue destruido, y fue raído, fue totalmente desaparecido el templo. Por supuesto, las cenizas no se encontraron, y de ahí que se restaura todo como estaba. La Torá había sido quemada y perdida y todo, y se rehace todo. Y aquí Esdras prepara la segunda, pero es sorprendente porque la primera, o las cenizas de la primera, les duró prácticamente 800 años, es bastante tiempo. Esdras preparó la segunda y se prepararon 5 desde el tiempo de Esdras. Nos dice la Mishnah, las palabras del Rabino Meir nos dice, pero los sabios dicen 7 desde la época de Esdras. ¿Y quién los preparó? Shimón el Justo. Shimón el Justo ya está cerca del Mesías. De esto es Shimón el Justo, es el que estaba allí en el templo cuando Mirján y Yosef van a presentar a Yeshua a los 40 días y dice, puedo morir tranquilo porque mis ojos han visto la salvación de Yahweh. Ese es precisamente Shimón el Justo. Nos dice, y Yohanan el Kohen Gadol prepararon 2 cada uno. Bueno, hay una discusión quién los preparó, pero nos dicen que en total fueron 9 vacas rojas.
Y nos dice preparar uno cada uno, Mishnah para 3-4. Pero faltaba una. Y es la que esperan, que cuando ésta sea encontrada, pues va a venir el Mesías o el Mashiach y la va a sacrificar. Pero no es así. Pero vamos a ver el proceso. También nos dice en la Mishnah para 3-4, más abajito. Mire cómo estaba. Que esto es muy difícil saberlo. Nos desconecta. Lo que se le llama, por ejemplo, los evangelios, nos esconde eso porque, es una teoría mía prácticamente que trataron de moverla. Porque no nos deja saber esta información el Nuevo Testamento o los escritos. Como que algo se manipuló. Pero vamos a tomar los escritos establecidos de la Mishnah en este caso. Mire cómo estaba estructurado. Le voy a poner la imagen. Una imagen, pues, prácticamente que fue copiada de le dieron figura a este texto. Que como era en la época, o prácticamente del templo, cuando iban a sacrificar o iban a inmolar las siguientes vacas rojas. Nos dice aquí. Hicieron una rampa, hablando de la vaca roja. Hicieron una rampa desde el Monte de los Olivos. Toda esta área es el Monte de los Olivos. Aquí, como lo vemos nosotros, pero así es en la actualidad, hay un barranco. Si vemos entonces de este lado, está unos asentamientos palestinos o árabes en todo caso. Aquí hay un cementerio. Bueno, había también en esa época un cementerio. Aquí están unos barrancos y aquí viene todo lo que es el Monte de los Olivos. Aquí la gente pedía que fuera sepultada porque ellos decían, esta es la puerta dorada por la cual entraría el Mesías. Y decían ellos, la puerta dorada cuando venga el Mesías, que va a entrar por aquí. Bueno, estos querían ser los primeros en resucitar. Por eso es que pidieron ellos ser sepultados aquí. Pero aquí nos dice, hicieron una rampa desde el monte del templo, desde aquí, hasta el Monte de los Olivos. Y si usted lo ve en un mapa más extendido, o si tiene la oportunidad de viajar a Israel y se pone allá arriba, cerca de donde está una iglesia, que prácticamente la vista panorámica, desde aquí lo tomamos, estaríamos viendo todo ese panorama, pues sí está lejos, realmente sí está lejos. Caminando le tomarán como unos 10-15 minutos más o menos. Pero que con esta, me refiero que tiene que bajar por este lado y subir. Con esta rampa serían aproximadamente unos 5 minutos porque es en línea vertical. Nos dice aquí. Hicieron una rampa desde el monte del templo hasta el Monte de los Olivos, construida de arcos sobre arcos, cada arco colocado directamente sobre cada cimiento del arco de abajo, prácticamente es la figura de este texto, como protección contra una tumba en las profundidades. Por lo que el sacerdote o el Cohen Gadol que iba a quemar la vaca misma y todos los que le ayudaran en su preparación salieron al Monte de los Olivos. Bueno, recordemos nosotros que aquí vivían los levitas. Aquí está esta área. No tenían que salir si no era necesario. ¿Por qué? Porque los sacrificios se llevaban aquí. Y de aquí, de esta misma manera, está el área de los sacrificios, está el área pues de todos los levitas, sus casas y sus almacenes, todo lo que la gente traía, lo almacenaban. Y bueno, traían la sangre, como le había mencionado en la otra figura. Aquí traían la sangre y la metían a esta parte profunda, a donde estaba el arca del pacto. Bueno, cuando era la vaca roja, o cuando ya no tenían cenizas, que es el tiempo exacto para hacer otro nuevo sacrificio, el pueblo de Israel traía la vaca, se las ponía aquí, y el Cohen Gadol y un grupo de levitas salían, como en procesión prácticamente, en esta área. Y aquí en el Monte de los Olivos se llevaba a cabo el sacrificio de la vaca roja. Bueno, aquí se sacrificaba la vaca roja y se tomaba la sangre y se volvía a regresar el Cohen Gadol a este lugar donde dispersaba o aspersaba o rociaba la sangre 7 veces.
Después se regresaba otra vez y continuaban quemando la vaca roja hasta que se consumiera. Y otra persona recogía las cenizas. Pero vámonos aquí porque es muy interesante. Ahora déjeme contarle algo. Porque yo le dije hace un rato que la información de la Brihad Shah no la podemos ver exacta. ¿Por qué? Porque no nos presenta este pasaje. No nos dice ninguno de los llamados evangelios, no nos presenta esta estructura o esta rampa. Pero esta rampa siempre existió. Después esta rampa, ¿cuándo fue que la destruyeron? Bueno, en el año 70, cuando el general romano Tito viene y arrasa nuevamente con toda la ciudad, pero con todo, bueno, hasta con la rampa. Pero no nos dejan saber. Pero vamos a ver, ¿por qué no nos dejan saber o por qué lo encubrieron? Ahora, esto lo podemos ver aquí, no es un gran secreto, no le estoy revelando nada nuevo, solo que no nos los dejan saber, por algún motivo. Pero vamos a verlo, porque así hacían el recorrido más o menos. Pero déjeme decirle, el Mesías, cuando lo cuelgan, él estaba orando en el Monte de los Olivos. Sería en esta área. Aquí estaba el Monte de los Olivos. Déjeme regreso porque quiero explicarle paso por paso. Aquí estaba lleno de árboles. Yeshua, fíjese, Yeshua en alguna parte de aquí hizo Pesaj, porque él se va al Jardín de los Olivos, al Monte Getsemaní, que está aquí en el Monte de los Olivos, a orar. Bueno, en alguna parte de aquí estaba el Mesías. Cuando termina de cenar, esa cena de Pesaj, o como le llaman, de Pascua, como usted quiera llamarle, la esencia es, pues, el sacrificio. Él sale con sus talmidín y le dicen, vamos a orar. Él se viene por esta rampa, que no nos los dice, y aquí se queda orando. Bueno, aquí después, en ese día, estos levitas y romanos vienen aquí y aquí lo atrapan. De aquí es donde comienza lo interesante, porque de aquí lo apresan y lo traen nuevamente hacia aquí, en el pórtico de Salomón. Aquí lo traen, y aquí es donde lo juzgan. Por aquí de este lado es donde lo azotan. Y entonces, pero déjeme decirle esto, porque si le digo que los romanos y algunos judíos de aquella época, o israelitas, no todos eran judíos, israelitas, porque había mucha gente de diferentes lados. Acuérdense que es la fiesta de Pesaj, donde la mayoría del pueblo de todo el país iban, porque era una fiesta en la cual había que hacer aliyá, o había que hacer una peregrinación a Jerusalén. Y aquí está. Bueno, pues aquí se está cumpliendo entonces lo que dice, que el pueblo de Israel te traerá la vaca roja. Mire, y después aquí se le entregarán al Cohen Gadol. Aquí es donde lo enjuician a él, y dice que el Cohen Gadol la sacará fuera del campamento para ser sacrificada. Bueno, esto lo que le voy a decir no se lo puedo asegurar, porque entonces esta vía es la que le llaman el Vía Crucis, o pues las 9 o las 7 estaciones donde él estuvo. Aquí en todo caso es donde él llevaba su madero, y estando aquí es donde lo sacrifican. Pero hay otra información que nos dice el Brihad Shah, que si no lo entendemos nos perdemos, que él lo llevaron al monte de la calavera. Pero le he explicado en algunos otros estudios que el monte de la calavera es una alusión a lo que se le llama Galgalta, que es la conciencia del Creador. Pero entonces, en base a esto, a Yeshua lo sacan aquí, y aquí en el Monte de los Olivos, donde lo habían atrapado en horas previas, bueno, aquí lo cuelgan. Y es muy interesante, porque desde aquí era una forma lineal o directa que se veía a la entrada del templo. Y es aquello que nos dice el escrito. Dice, entonces Yeshua
cuando está aquí colgado, clamando otra vez en gran voz, exhaló el espíritu, o sea, murió aquí. Y he aquí, mire, todos los que estaban aquí, porque eran varios, Sustan Mirim, por ejemplo, algunos de ellos, las mujeres, su madre, algunos de ellos estaban con él, y son los que después relatan esto. Que entonces aquí sí nos deja ver que existía esta línea o este camino directamente al templo. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo y la tierra tembló y la roca se partió. Bueno, este escrito sería difícil de corroborarlo. El velo del... Bueno, ¿quién lo miró? ¿Y desde qué punto lo miró? ¿Que se rasgaron? Bueno, pues si estaban ellos aquí y esto era una línea directa, quiere decir que los que estaban aquí o el Mesías mismo aquí en forma lineal estaba pues en línea, o así que lineal otra vez. Y aquí, al morir el Mesías, todos alcanzan a ver que el velo del templo que empezaba aquí, que era el lugar santo, se parte en dos. ¿Por qué se parte en dos? Bueno, Yahshua ya había muerto. Quiere decir que en ese momento, de la misma manera que el Cohen Gadol, que sacrificaba la vaca, llevaba la sangre de la vaca hasta acá adentro y caminaba por aquí. Bueno, cuando se rompe o se rasga el velo del templo, las cortinas del templo, era el momento en que el Mesías... Mire, esto soy raro lo que le estoy narrando. Soy raro porque también esto era paralelo a ese mundo cósmico. Tal vez me suene demasiado religioso, pero es que es el acontecimiento más importante. El Mesías ya no era tanto el Cohen Gadol en aquel momento. El Mesías estaba llevando su propia sangre al lugar Kadosh HaKadoshim, delante del Creador. Ahora, ¿por qué yo le digo que fue aquí? Es el Monte de los Olivos, pero aquí sería el Zohar. Y nos dice el Zohar que en forma paralela al Monte de los Olivos está el Jardín del Edén. Y el Jardín del Edén era la reconciliación porque aquí se sufrió una caída, la caída del Adán. Y entonces el escrito nos dice que por cuanto el pecado y la pérdida de este paraíso o de la regencia de ese paraíso fue por un hombre, fue por un Adán, otro Adán restauraría esa caída. Bueno, se estaban haciendo dos cosas. Aquí el Mesías estaba llevando su sangre y estaba reparando el error del Adán. Pero mire, de aquí cuando se recibe la sangre del Mesías, se vuelve a conectar de aquí hacia acá, ya poniendo en armonía al hombre con el Creador. Pero si pusiésemos otra línea, aquí está una que lleva la sangre, aquí está reconciliando la caída del Adán, y aquí el Creador recibe la sangre para reconciliar la caída nuevamente. Entonces sería un tipo de triángulo, un poquito pues distorsionado el triángulo. ¿Y qué nos refiere a esto? Bueno, que la salvación ya estaba otorgada. La salvación del alma, por supuesto. ¿En qué sentido? Que si pusiésemos o si ponemos esta otra línea de aquí a acá, o sea, el Creador perdonando o restaurando al Adán caído por medio de el otro Adán, entonces sería como un tipo de pirámide o triángulo. Pero estas son las medidas de el arca de Noé: 50, 30 y 300. ¿Y qué es eso? La palabra lashon, que es lengua. Entonces se cumpliría lo que dijo el Mesías, o lo que dijo Shaulo, o lo que le dijeron en Revelación, que si tú confesares, porque lashon es lengua, que si tú hablas con tu boca que Yahshua es el Mesías, es el que vino a conectar al hombre, será salvo, porque aquí ya se hace un triángulo. El
triángulo de la salvación. Pero déjame, voy a brincar porque esto está lo que nos dice aquí en Zaharia. Pero otra cosa, un poco antes, cuando muere Yeshua, después de 40 días, regresa aquí al Monte de los Olivos, y aquí en el Monte de los Olivos asciende. ¿Por qué ahí? Bueno, porque esta es la línea paralela que conecta al jardín del Edén, o lo que se le llama el Cadán. Y esta puerta del Cadán nos dice que para nosotros está cerrada los 6 días de la semana y solamente se abre en el día de Shabbat y en el día de Rosh Hodesh. Bueno, esta fue la entrada a donde se dirigió el Mesías. La puerta del oriente, la puerta del Cadán, o la puerta dorada. No esta, pero esta. Pero el profeta lo visualizó, que de esta misma manera que él subiría aquí, en esta misma forma o en este mismo lugar, descendería cuando viniese, bueno, en su segunda fase. Nos dice el profeta, sus pies, pero mire, ya no viene como aquel rabino, aquel Mesías humilde cabalgando en un burrito. Ya no, ya viene con la segunda fase. Ya no viene como Ben Joseph, ahora viene como Ben David, viene con un ejército de Balak tremendos. Bueno, viene haciendo guerra. Aquí nos dice, sus pies se posarán aquel día en el Monte de los Olivos, al oriente, al Cadán, a la Puerta Dorada. Y el Monte de los Olivos se hendirá, o sea, se sumirá más esta barranca, por en medio de oriente a occidente, formando un enorme valle. Y a una mitad del monte se apartará hacia el sur y la otra, la mitad, hacia el norte. Bueno, este es lo que no pudo entender Shlomo. Lo entendemos ahora nosotros, bueno, porque ya lo vimos el cuadro que pasó hace 2000 años. Pero vamos a ver las recomendaciones que le dan. Aquí es más o menos una figura de lo que se hacía. Aquí se acababa la vaca roja y la misma línea de los pórticos estos hacia la entrada. Eso es lo que le decía, que si toda esta gente miró, digámoslo así, cuando cuelgan al Mesías, mucha gente miraron que las cortinas o el velo del templo se rasgó, porque era obvio. ¿Pero qué le dijeron que trajera? El sacerdote tomará enseguida madera de cedro, una ramita de hisopo y tela roja, que era raro. ¿Por qué esto? Y lo echará todo al fuego que se queme, en que se quema la vaca. Bueno, vamos a ver los ingredientes o los utensilios, o la parte también mística que no entendía Salomón. Tomará madera de cedro, digámoslo así, para quemar la vaca, o para echarle más, que se acabara de quemar la vaca y se hicieran cenizas. Una ramita de hisopo. Esta es con la que se rociaba la sangre. Recordémoslo allá en Pesach, en la salida de Egipto. Bueno, que tomaba esta ramita de hisopo, se metía en el lebrige, en la pequeña vasija, y se esparcía o se rociaba la sangre en los dinteles de la casa, para que se apartara el espíritu de la muerte. Bueno, y también lo que le dice, y tela roja. Ahora es raro todo eso, pero le vuelvo a repetir que no entendió Shlomo, pero usted y yo sí lo entendemos. ¿A qué es alusión a esta madera de acacia? Bueno, al madero que el Mesías cargó de aquí a acá. Viene cargando su madero, aquí entre todos lo cuelgan, él está aquí parado y dijo, Padre, todo está concluido. ¿Y a qué se asemeja este hisopo? Bueno, tenemos el escrito que dice, había ahí una jarra llena de vino agrio, que es vinagre. Empaparon una esponja en vino. Lo ataron a una rama de hisopo y se le acercaron a la boca. Yeshua bebió el vino agrio y dijo, Padre, todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y murió. ¿Y la tela roja? Bueno, la tela roja la vemos nosotros. Pilato tomó entonces a Yeshua y lo mandó a que lo azotaran. Los soldados que habían trenzado una corona de espinas se la pusieron a Yeshua en la cabeza y lo vistieron de un manto color púrpura o rojo. Tiene otra connotación, pero lo vamos a dejar ahí, porque estaba sucediendo algo inaudito en este momento.
Porque púrpura en hebreo es argaman, o púrpura o rojo en hebreo es argaman, pero que también la justicia se estaba depositando. Por eso es que el hombre rojo es justicia, pero por la justicia del hombre no puede ser reconciliado por el Creador. Pero vamos a dejarla ahí. Otra parte que nos dice, para ir concluyendo, que en este mismo pasaje de la Torá dice: Yahweh les envió serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moshe y le dijeron: hemos pecado al hablar contra Yahweh, contra ti, Moshe. Pídele a Yahweh que aleje de nosotros a las serpientes. Moshe pidió a Yahweh que perdonara a los israelitas, y Yahweh les dijo: hazte una serpiente como estas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mira a la serpiente del asta y se salvará. Aquí hay mucha explicación, pero quiero subrayarle esto. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mira a la serpiente del asta y se salvará. Ahora, este pasaje, Yahshua entra en una conversación con un maestro de Israel. Un maestro de Israel viene a verlo y le dice: maestro, sabemos que tú vienes del Creador, porque nadie que habla así como tú y hace esas señales no es sino que venga del Creador. Pero ¿cómo lo hago para entender? Dice: bueno, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y no entendía Nicodemo. Y dice: bueno, tú eres maestro de Israel y no entiendes esto. Pues yo no sé, se sonrojó, se puso rojo Nicodemo. Y aquí le da una explicación y le conecta a lo que era esta serpiente. Nadie ha subido del cielo sino del que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y así como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha de ser levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Que es lo mismo que nos dice el texto. Ahora, este número, fíjese lo que pasó. 730 años duró esta imagen que Moshe les hizo. La vinieron trayendo pensando que era esto lo que lo sanaba. Pero aquí se lo deja saber a Nicodemo, pero lo podemos saber nosotros por el texto. Yo te voy a poner el texto donde vamos a entender todo. Dice: para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y el texto dice: para que todo el que vea tenga vida. Ahora, el pueblo de Israel lo anduvo trayendo por 730 años. Y cuando estaban enfermos, miraban y se sanaban. Esa era su fe. Pero hay un rey que se llama Ezequías. Ezequías quiso reparar todo. Ezequías fue rey, pero fue ya 730 años después de la época de los reyes, precisamente cuando los dos territorios se dividen. Bueno, este rey Ezequías leyó el escrito, leyó la Torá y dijo: a ver, aquí algo está raro. Y empezó a quitar todos los lugares altos. Nos dice aquí en Segunda de Reyes, capítulo 18:4. Él quitó los lugares altos y quebró los ídolos y destruyó las imágenes de acera e hizo pedazos la serpiente. Esta serpiente, le digo que la traían desde hace 700 años. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moshe, porque entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Nehushtan significa Nehoshet, de cobre, en Segunda de Reyes. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos dice esto? Mire, después este rey Ezequías, a través del profeta Isaías, le dice al Creador que le diga que este rey va a morir. Era muy justo, pero se pasaba de justo este rey. Este rey tenía dos cosas. Tenía esta serpiente, bueno, porque la acumulaba allí en Jerusalén, la tenían ahí guardada. Pero había otro libro que se llamaba el libro de las recetas medicinales, que ese se lo entregan a Moshe cuando sube allá, y el ángel Rafael le da este libro, pues prácticamente de las curaciones del ser humano a través de frutos o de hierbas o de raíces. Y ahí estaban las recetas. Entonces el pueblo, cuando tenía esa necesidad, iba a Jerusalén y consultaba con el rey o el sacerdote de aquella época.
Ya no estaba pues el Urim y el Tumim, pues se lo habían llevado. Y consultaba. Y bueno, decía, tengo una enfermedad, pues yo no sé qué será. Decía, mira la serpiente y si tienes fe serás sanado. Por eso la tenían. Pero por otro lado, tenía alguna llaga, cualquier cosa, y decía, mire, rey o Cohen Gadol o levita, lo que fuese, o lo que estuviera en ese tiempo, tengo este problema, cáncer, lo que sea. Y sacaba el libro de las recetas que había sido traído desde la época de Moshe precisamente, y le decía, bueno, ve y corta esto, que eso es muy común. ¿Se acuerda que alguien hizo una torta de higos y se la puso y sanó? Bueno, todas esas recetas estaban ahí. Pero el rey Ezequías se dio cuenta que el pueblo solamente visitaba al Creador o el templo cuando estaban enfermos. Y este rey se molestó mucho y quemó ese libro de las recetas y deshizo, destruyó o fundió esta imagen de la serpiente. Y después entonces, cuando le dice el Creador a Isaías que vaya y que le diga que va a morir, dice que se voltea a la pared y empieza a orar. Y el Midrash nos cuenta que le dice el rey al Creador, me vas a matar, o sea, me vas a llevar ahora, pero ¿por qué? Dime por qué. Porque les quemé la serpiente que la idolatraban, le quemaban incienso y yo se las destruí, por eso me vas a matar. Pero también les quemé el libro de las recetas, porque no venían a verte, no venían a buscarte, no venían a platicar contigo, venían porque estaban enfermos y querían solamente una medicina natural para que se sanaran y no volvían a regresar. Por eso se las quemé, por eso me vas a matar. Y hay un diálogo donde el Creador después le dice, Isaías, dile a Ezequías que no se preocupe, que va a vivir, así nos dice, 15 años, pero que el secreto de esos 15 años no son exactamente 15 años. Es la letra Yod Hei del nombre de Yahweh. Lo que le está diciendo, vas a vivir mucho tiempo. No me gustó porque al menos mis hijos visitaban para ser sanados, aunque no directamente a mí, o buscaban las recetas. Pero tiene razón, porque ellos ya estaban idolatrando a la criatura más que al Creador. Para cerrar, déjeme decirle que aquí sí dice que les hiciera una Nahash, una serpiente. Bueno, vinieron serpientes ardientes, Nahashim, Hasherafim. Aquí nos vuelve a repetir Hanahash. Pero cuando le dice aquí, dice, Vayomer Yahweh al Moshe, Ashaleja. Dice, y dijo Yahweh a Moshe, Ashaleja o Esheleja, que dice, hazle para ellos, o haz para ellos. Pero aquí no aparece la palabra Nahash, aparece la palabra Seraf. De ahí viene o se deriva serafín, o un ser ardiente. Entonces, no les dijo Moshe, no les dijo el Creador, hazles una serpiente. No, le dijo Asheleja Seraf. Hazles un seraf, un ser ardiente. Beshinoto alnes, y ponlo en un estandarte. Bejayá kol hanasheja, y cualquiera que lo mire verá, oto bejay, vivirá. Todo el que lo mire vivirá. Es de ahí entonces que le dijo Yeshua, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para todo aquel que en él crea viva. Aunque la traducción nos dice sea salvo, pero aquí nos dice para que todo aquel que mire, no, a ver, pero déjeme explicarle esto, porque no es tanto que mire al seraf, ni que idolatremos a los ángeles como ya lo habían hecho los israelitas en la época del rey Ezequías. No, la clave está aquí, seraf, porque seraf tiene una numeración de 580, pero es algo espectacular porque la palabra Yeshua o el nombre de Yeshua en su numeración, nuevamente, que lo hemos explicado en algunos otros videos, en su numeración corta es 58. Entonces, ¿quién es ese seraf? Lo que Yeshua le reveló a Nicodemo. El Hijo del Hombre será levantado y todo aquel en quien mire tendrá vida. Bejai,
Berrao to bejai, el que tenga fe, el que mire con fe a el Seraf o a Yeshua tendrá vida. Pero voy a cerrar con esto porque hay otra palabra que también tiene numeración 58 y es Jaeben. ¿Y qué es Jaeben? En hebreo, bueno, en español sería Jaeben o lo traduciríamos como la piedra. Y ahora va a entender un poco, a lo mejor lo sabe, pero déjeme ahondar más en esto, un poquito más en esto, que esta piedra hace alusión a cuando alguien fallece, de ambos lados, fallece físicamente y fallece espiritualmente. Una numeración de 58. Ahora, déjame explicarles desde este punto, porque Jaeben acá lo traducimos como una piedra. Y entonces cuando alguien fallece, o cuando alguien mira a la piedra, a la roca, vivirá. Pero cuando alguien fallece, tenemos por costumbre ponerle una piedrita en su tumba, porque una piedra nos hace alusión al nombre divino del creador llamado Eben, porque este nombre también significa, bueno, conexión. Ahora, ¿por qué conexión? En una tumba le ponemos esta piedrita porque está acá abajo. Hasta aquí llega el ser humano, de aquí hacia arriba. De aquí hacia abajo ya es otro mundo, digamos, cuando son sepultados. Bueno, ponemos esta piedrita porque esta piedrita nos sirve de conector de toda la luz del creador hacia abajo, que le va a estar dando vida a una porción que tiene todo ser humano allí en el occipital de parte de la nuca. Se le llama el huesito luz, que ese huesito nunca se destruye y de ese huesito va a nacer la materia para que venga la resurrección de los muertos. Cuando ponemos este huesito, nosotros estamos iluminando, o que pase la luz de arriba hacia ese huesito de ese cuerpo que ha fallecido. Pero ¿qué significa este Eben? Bueno, este Eben tiene dos palabras. La palabra es Av, la primera, que es padre, pero que también es hijo. Ben, el padre y el hijo. Suena algo raro, porque el padre manda al hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida, los que están vivos y los que ya han fallecido. Esto es muy interesante. Shalom Aleichem y hasta la próxima. Bendiciones.